¿A quiénes estaban realmente dirigidas las plagas de Egipto? ¿Cómo responde Dios cuando alguien se resiste obstinadamente a su voz? ¿Puede el Señor usar el juicio como una forma de misericordia? Hola a todos. Esto es Pan de Vida y seguimos creciendo juntos en el estudio de la palabra. Esta semana nos hemos detenido ante uno de los capítulos más impactantes del Antiguo Testamento, las plagas de Egipto. Y hoy entramos directamente en el corazón del conflicto. Las 3 primeras plagas, 3 juicios divinos, 3 mensajes del cielo. Prepárate, porque no solo veremos lo que ocurrió allá en Egipto, sino lo que Dios sigue queriendo enseñarnos a ti y a mí. Desde la primera confrontación entre Moisés y el faraón, el escenario quedó claro. No era solo una lucha entre 2 hombres, sino entre 2 reinos, el reino del bien y el reino del mal. Era una lucha entre Dios y Satanás, entre el único verdadero Dios y los falsos dioses de Egipto, que no eran pocos, tenían alrededor de 1500 entre dioses y diosas. Esta intervención divina no era solo la historia de liberación, sino una guerra espiritual entre el verdadero y los dioses falsos de Egipto. Y el primero en ser tocado fue el Nilo. Cada mañana, Faraón descendía al Nilo. No era solo rutina, era devoción. El río no solo era agua, era su Dios viviente. Los egipcios lo llamaban Api, el dador de la vida, el que hacía brotar las cosechas, el que traía fertilidad a la tierra. Sus festivales eran sagrados, sus aguas eran adoradas, su fluir era sagrado. Pero esa mañana algo iba a cambiar. Faraón se acercó al río como siempre. Tal vez se sumergió con solemnidad, tal vez pronunció oraciones, pero no sabía que esa mañana el Dios del cielo lo estaba esperando. Moisés y Aarón, firmes en la ribera, sostenían una vara, pero detrás de ellos se alzaba una autoridad mayor. Así dice Jehová, en esto conocerás que yo soy el Señor. Y entonces golpeó la vara en el agua, y el río tembló, y el azul se tornó escarlata, y la vida se volvió muerte. Los peces flotaban sin aliento, el hedor llenó los palacios, el pueblo cavaba en la desesperación, con las manos llenas de arena, buscando una gota de agua. Pero el juicio ya había caído. El Nilo, su Dios, había sido vencido. Api no respondió, no habló, no salvó, no resistió. El Nilo ya no fluía con gloria. Su sangre aún manchaba la memoria. Pero Egipto no cedía. Faraón no temblaba. Y Dios avanzaba. Porque si adoraban al río, también adoraban lo que vivía en él. Los egipcios reverenciaban a una diosa mitad mujer y mitad rana. Su nombre era Heke, la diosa de la fertilidad, del nacimiento, del nuevo ciclo de la vida. Tenía cuerpo femenino y cabeza de rana. Y sus templos estaban llenos de esculturas y altares, porque creían que su croar traía buena suerte, que sus patas llamaban a la vida. Y entonces Dios le dijo, ¿quieren rana? Tendrán rana. Y el río, aquel que antes fue herido, vomitó sus criaturas. Miles, decenas de miles, millones de ranas. No eran ranas simbólicas, reales, eran ranas reales, saltando por doquier, invadiendo todo, asqueando, sorprendiendo, gritando. Los palacios estaban infestados, las camas llenas, los hornos ocupados, las ollas contaminadas. Las mujeres gritaban con repulsión, los niños lloraban, los soldados las pisaban con temor. Incluso los hombres más valientes, los que nunca temieron nada, ahora sentían asco, vergüenza, humillación. Lo que adoraban, ahora los perseguía. Lo que veneraban, ahora los oprimía. Dios no solo tocó la tierra, tocó
su fe equivocada. Y cuando Faraón, en su desesperación, se dirigió a Moisés, le dijo: ruega por mí a Jehová y dejaré ir al pueblo. Moisés oró y las ranas murieron. La tierra se llenó de hedor. Montones apestosos de rana habían por todas partes. El suelo quedó cubierto de aquellos cuerpos verdes. El hedor llenó el país como una nube de vergüenza. Las ranas eran sagradas para Egipto. No podían matarlas, pero ahora deseaban desaparecerlas y no podían. Solo Jehová podía. Y cuando la paz regresó por un momento, pues Faraón se endureció de nuevo. Porque el problema no eran las ranas, ni el hedor, ni el caos. El problema era el corazón del faraón. No hubo anuncio, no hubo advertencia, solo una orden. Di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra. Y lo que parecía inofensivo se transformó en castigo. El polvo, ese polvo que los egipcios consideraban bendito. La tierra firme, donde caminaban los sacerdotes, donde sembraban, donde ofrecían incienso a su dios Geb, el espíritu sagrado del suelo. Geb era representado como un hombre acostado, con la piel tatuada de vegetación. Era símbolo de estabilidad, era refugio, era su dios. Y ahora ese suelo que adoraban empezó a moverse. Del polvo se alzaron criaturas diminutas, pero implacables. Piojos, mosquitos, garrapatas, no uno ni dos, sino enjambres enteros. Realmente no sabemos qué son. Pudieron haber sido cualquiera de estos tres insectos. Cubrieron a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los animales. Se metían en la ropa, en los ojos, en la nariz, en la piel, y no había descanso. Los egipcios se sacudían, se rascaban, se quejaban, se arrastraban. La tierra, su diosa, ahora los atormentaba. Y cuando los hechiceros intentaron imitar el milagro, fallaron. Frotaron sus manos, pronunciaron encantamientos, usaron artes secretas, pero el polvo no obedeció. Y entonces lo dijeron, lo confesaron, a regañadientes, con temor, con asombro, pero dijeron: dedo de Dios es este. No lo podían negar, porque el poder era real y no venía de ellos. Pero aún así, Faraón endureció su corazón. Porque cuando el corazón se resiste, cuando el alma se niega a ceder, ni los milagros más grandes pueden quebrar la soberbia de un hombre. La tierra, que fue polvo en la creación, se convirtió en juicio para los idólatras. Porque lo que sin Dios parece firme, con un solo soplo se desmorona. Y cuando la magia falla y la ciencia no alcanza y los hechiceros se rinden, Dios se levanta y su dedo apenas es suficiente para que tiemble una nación. Estas tres plagas fueron una lección visual. No fueron castigos caprichosos, sino mensajes claros de parte de Dios. El agua en sangre decía: yo soy la fuente de la vida, no tu rito ni tu río. Las ranas decían: no todo lo que adora te trae paz, yo soy tu libertad. Los piojos decían: de lo más bajo yo puedo traer juicio y también dar vida. Y cada vez que Faraón rechazaba a Dios, su corazón se endurecía más, porque cuando el corazón no se humilla, se endurece. ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿Has visto señales en tu vida que te llaman al arrepentimiento? Dios no quiere destruirnos, quiere sacudirnos para salvarnos. No despreciemos su voz, no minimicemos su llamado, porque el mismo Dios que convierte el agua en sangre también puede convertir tu dolor en salvación. Y antes de terminar, quiero dejarte esta bendición. Hoy, el Dios del río, de la vida y de la tierra, te recuerda que su poder no tiene igual, que no hay ídolo, problemas ni enemigos más fuertes que Él,
y que si te entregas a Él de verdad, si de verdad le das tu corazón, Él no lo endurece, Él lo transforma. Que Dios te bendiga, que tu día esté lleno de fe, porque donde crece la fe, florece la vida. Bendiciones.